¿Me escucha, maestra? Buenas tardes. Sí, sí te escucho. Pero ahorita te escucho. Bueno, pues comenzando con este tema, que es la entrevista médica, es bastante importante porque ese es el primer contacto en sí entre un doctor y el paciente. En este debemos tener bastantes cosas que tenemos que tener en claro al momento de hacerlo. Eh, Desde el primer punto, el primer momento en el que el paciente llega con nosotros y comienza esta entrevista, no es solamente lo que va a decir, sino cuándo y cómo lo va a decir. Y aquí es donde debemos estar pendientes para poder tener como que esta relación y realizar una buena entrevista y poder obtener la información y los datos que nosotros necesitamos. No solamente se va a centrar en cuanto a la parte médica, en la parte fisiológica de la enfermedad, sino también lo que conlleva al paciente en sí en cuanto a su integridad. En la siguiente, porfis. Bueno, ya comenzando con la parte de la entrevista, es un proceso asistencial que se va a estar realizando como en una serie de sucesos o de encuentros en los que se va a intentar tener una visión completa del paciente para obtener en sí una estrategia que va a ser preventiva, diagnóstica y terapéutica, que esta va a ser el modelo, bueno, la forma en la que vamos a llevar esta entrevista para buscar estos objetivos. Esta pues, entrevista necesita una atención central en la persona, porque es muy importante tener en cuenta que el paciente que llega, ya no veo las diapositivas. Sí, Sí, ahorita las quizás, ponemos perdón. en un momento. Ahorita las... Es que se trabó mi computadora, ahorita lo vuelvo a poner. Ok, ok. Con calma. Yo igual por aquí. Creo que ya se debe ver. Ya se ve. Sí, ya lo veo bien. Bueno, ¿sí me escucha, maestra? Sí, te escuchas perfecto y veo bien la presentación, ¿eh? Ok. Bueno, siguiendo con esa parte de la entrevista que debe ser centrada a la persona, eh, y debemos tener en cuenta cómo vamos a realizar y algunos parámetros que mencionaba que vamos a necesitar. En sí, esta entrevista, si se realiza de buena manera, vamos a obtener información sobre la persona muy importante para hacer el diagnóstico. Podemos tener en cuenta un montón de posibilidades y de variables que nos va a ayudar bastante. En caso de que se haga de manera defectuosa o que no logremos obtener la información, podemos fallar en esta visión que vamos a tener del paciente, porque son muchos factores que pueden intervenir. Si no tomamos en cuenta algo del paciente, puede ser que no siga las indicaciones, que le cueste trabajo hacerlo o tener alguna barrera en cuanto a cómo le vamos a explicar las cosas y cómo nos va a entender. Algunos conceptos que igual hay que remarcar es, por ejemplo, el profesional reactivo, que es un doctor, en este caso, que puede ser simpático con algún paciente que le cae bien, pero puede resultar antipático con una persona que no le cae del todo bien. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si bien por una parte o con algún grupo de pacientes puede tener esta empatía y desarrollarla bien,
va a existir otro grupo de pacientes con los que no se va a desarrollar de buena manera. Y debemos evitar esto y que un 100% de los pacientes que tengamos nos desarrollemos de una forma correcta. Y lo más importante y nuestra herramienta que vamos a utilizar es la confianza, porque con la confianza que nos puede entregar el paciente va a ser la forma en la que vamos a desarrollarnos, va a ser la forma en la que vamos a desarrollar no solamente lo que vamos a obtener de información, sino que tanto el paciente va a hacer lo que le digamos o cómo vamos a llevar en tratamiento. La siguiente, porfis. Igual es muy importante tener en cuenta que a veces van a existir algunas circunstancias o elementos que nos pueden interferir o distorsionar esta relación. Es muy importante que sepamos cómo atender y minimizar estas circunstancias para poder tener una buena entrevista. Las más importantes pueden ser las que dependen del medio y del entorno, como una inadecuada accesibilidad a las consultas, esperas inadecuadas, ruidos, interrupciones. Lo que no depende de nosotros y del paciente, que puede ser dónde vive, cómo vive, dónde nos ubicamos nosotros, todo esto entra en este apartado. Y hay que tener en cuenta esto para que el paciente pueda llevar a cabo sus consultas de manera adecuada y también no tener esta parte de la empatía en saber que el paciente puede tener esas dificultades a la hora de hacer o de tener la consulta. Algunas otras pueden depender ya de manera directa del paciente, como algunos aspectos psicológicos. Puede ser que el paciente tenga como que estas dificultades o inclusive algo más sencillo. Hay personas que no van con el doctor porque sus primeras experiencias yendo al hospital o a una consulta han sido malas. Entonces llevan o tienen esta mala impresión con las que no deja tener una buena relación o inclusive no van a las consultas. Y la más importante, a mi parecer, porque es la que podemos trabajar de manera más en forma, es la que depende de nosotros mismos como profesionales de la salud. Aquí ya tenemos que trabajar la personalidad que nos permita hacer esta entrevista de manera correcta y eficiente con todos nuestros pacientes, evitar las interferencias de tipo emocional, que nuestro estado de ánimo, como estemos, no sea un impedimento a este desarrollo de la consulta, igual a la falta de información o de habilidades que debemos tener muy en cuenta para desarrollarlas. Y en cuanto a estas habilidades, puede ser igual las de comunicación, que es la que venimos desarrollando en esta materia y también en otras, en saber cómo tener esta comunicación de manera correcta y asertiva con el paciente. La siguiente, porfis. Igual es muy importante esta parte de la comunicación interpersonal y cómo hay que trabajarlo y sobre todo cómo hay que aplicarlo. Algunos de los más importantes pueden ser la empatía, el cómo tú como doctor puedas entender y saber cómo se está sintiendo el paciente por las circunstancias en las que está. No solamente en cuanto a la enfermedad, sino en su vida diaria, porque recordemos que en la integridad del paciente todo afecta y saber cómo se está sintiendo y por qué es muy importante, pero de igual manera entender y comprenderlo. Es como lo que veíamos de la parte que hay que ser objetivos y dejar a un lado la subjetividad y no caer en esta imposición incluso moral de decir que está haciendo algo bien o mal el paciente, sino también saber el por qué y comprender estas razones. También calidez y cordialidad es muy importante y se nota bastante esta carencia, el cómo las personas puedan sentir en confianza, en calidez o que sientan que el doctor es cordial, es muy notorio y se demuestra en cuanto a la confianza, en qué
tanto el paciente se sienta cómodo. Respeto tanto a la persona como el que es el paciente, tanto a sus creencias, ideas, su forma de pensar. Hay que tener siempre este respeto y va muy de la mano con esta empatía. Igual la concreción y la autenticidad, que estas van de la mano en una, podemos, por ejemplo, en la concreción, nos menciona un poquito más acerca de cómo tú como doctor puedes tener algunas habilidades para llevar a cabo esta entrevista. En cuanto a la autenticidad, es más referente acerca de tú como médico, qué tantas habilidades tienes, por ejemplo, de reconocer errores. Era un ejemplo que mencionaba y es bastante importante el saber cómo llevar esta consulta con base a nuestras habilidades y a la comunicación que podemos tener para establecer pues lo más importante que es la confianza para realizar esta entrevista. Y ya de mi parte es todo. Buenas tardes, ¿me escucha, doctora? Sí, te escuchas. Ah, ok, correcto. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que se requiere o lo que pasa en la entrevista. Ok, pero primero tenemos que, para que el proceso de la atención médica alcance pues, su objetivo, es necesario que haya un consenso con el paciente sobre los problemas de salud que presenta y el plan de acción que se requiere para solucionarlo o para controlarlo. Para esto, pues primeramente se debe poner atención a las ideas, las percepciones, expectativas y las conductas del paciente, y esto pues se va a lograr a través de la anamnesis. Además, pues esto va a servir para establecer un diagnóstico preciso de la salud familiar y facilitar tanto la comunicación como la relación entre el equipo de la salud y el paciente, que pues como ya sabemos es una parte fundamental en este proceso. Tenemos también que los pacientes hablan según quien los escucha. Es por eso que el médico debe centrarse en la persona más que en la enfermedad, ya que para el paciente esa percepción de tanto de conexión como ser escuchado y comprendido, pues se ha demostrado que disminuye los síntomas e incluso favorece el cumplimiento del tratamiento. Ahora, también la actitud del médico pues es importante, ya que de eso va a depender el valor de la información que pueda obtener, ya que si el médico pues muestra interés, es mucho más probable que el paciente esté dispuesto a compartir información sobre su problema, y además se debe desarrollar la habilidad de formular preguntas que puedan ser comprendidas por el paciente sin necesariamente estar sugiriéndole respuestas, ¿no? Otra característica pues muy importante es la capacidad para interpretar lo que no se dice. Hay que estar atentos tanto a la manera en la que el paciente se expresa, como a sus gestos, las posturas, los movimientos o incluso los silencios, ¿no? Y al mismo tiempo se debe interpretar lo que sucede en los planos biomédicos, el psicológico y el sociocultural. Es decir, que debemos estar totalmente enfocados en lo que estamos haciendo. Y pues por eso dicen que un buen médico pues trata la enfermedad y uno grandioso pues trata al paciente que la sufre. Aquí también hay que evitar aquellas preguntas que puedan ser contestadas con un sí o un no. O sea, hay que formular preguntas que estimulen respuestas más completas para pues, poder conocer cómo han evolucionado los problemas y la forma en la que se han intentado resolver. Ahora, bueno, tampoco es necesario agotar todas las preguntas ni efectuarlas indiscriminadamente, ya que los pacientes pues, pueden interpretarlo como una invasión a su privacidad o simplemente van a negarlas, ya sea por temor o por vergüenza. Además, puede que algunas personas consideren normales ciertas conductas que no lo son y se sientan ofendidos o atacados cuando se les expone en lo contrario, ¿no? Bueno, en lo personal creo que este es un punto que hay que tener muy presente, sobre todo pues en nuestros inicios, ¿no? Porque supongo que vamos a cometer este error muchas veces en lo que vamos agarrando experiencia. Bueno, por tanto, en ciertas situaciones es preferible omitir o posponer ciertas preguntas que puedan hacer que el paciente le generen desconfianza o que se puedan interpretar como una violación a su intimidad, ¿no? También hay que tener esto muy presente si existe el riesgo de sacar a los conflictos que no se puedan resolver dentro de los límites de la entrevista. Ahora, ¿cuáles son las metas
de la entrevista. Bueno, pues al principio lo primordial es establecer una relación de armonía y confianza entre el médico y el paciente. Se puede tomar un tiempo para las presentaciones, la bienvenida y pues invitar al paciente y a su familia a sentirse cómodos, ya que pues es aquí donde surgen las primeras impresiones. Además, siempre hay que mostrar el debido respeto y prestando atención a lo que el paciente tenga que decir. Ahora, durante la entrevista, pues lo primero es permitir que el paciente o algún miembro de su familia narre su historia, y aunque aquí también hay que desarrollar la habilidad de mantener la conversación en lo que es importante, saber cuándo cambiar de preguntas abiertas a dirigidas y aclarar lo que el paciente quiere decir. No hay que manejar un lenguaje adecuado dependiendo de la edad y los antecedentes del paciente. Como mencioné anteriormente, pues hay que tener cuidado y sutileza al momento de realizar preguntas delicadas y solo cuando sea necesario. Hay que mostrar interés durante todo el tiempo que el paciente esté hablando, mientras se pasa de una área de preguntas a otra de manera efectiva. Hay que permitir también que el paciente exprese libremente sus sentimientos y preocupaciones, y de igual forma transmitir comprensión y respeto por ellos. Hay que centrarse en obtener información adecuada y significativa que pueda resultar de utilidad para establecer el diagnóstico, y prestar debida atención tanto a lo que se relata como a lo que se omite, ¿no? Y como mencioné anteriormente, observar el lenguaje corporal, el extraverbal, y correlacionarlo con el relato. De aquí también hay que tener en cuenta que algunas formas de comunicación no verbal son universales, mientras que otras son meramente pues, culturales, ¿no? Hay que expresar el compromiso de mantener una relación constante, hacerlos sentir que no importa lo que suceda, uno siempre es bueno estar ahí para atenderlos, ¿no? También es útil ir realizando pequeños resúmenes, y esto pues nos puede ayudar tanto a organizar el razonamiento clínico como para comunicarle al paciente que pues ha estado escuchando con cuidado. Bueno, otra situación que también se menciona es que el médico familiar pues debe evitar tomar partido por un miembro de la familia en contra de otro, ¿no? Me imagino que esto ha de ser muy frecuente, pero bueno, no hay que desarrollar también esta destreza o improvisar para evadir respuestas unilaterales. Bueno, ya para concluir la consulta y lograr que el paciente y su familia se sientan satisfechos y seguros de que han sido bien atendidos, pues es conveniente informarles cuál es el siguiente paso a seguir. Verificar que hayan desaparecido toda tensión que pudo haber surgido durante la entrevista, y darle al paciente la oportunidad de hacer preguntas y resolver dudas. Estas preguntas pues también deben tomarse con seriedad y escucharse con atención. Por último, pues es necesario darle al paciente la impresión de que se le atendió adecuadamente y que fue tratado como un individuo y no como un caso. Es decir, hay que realizar esto de la individualización de cada una de las consultas, ¿no? Y como se verá más adelante, pues no existe un modelo único de entrevista, ¿no? Esta dependerá del tipo de paciente y el problema de salud que presente. Y como pudimos ver, pues el éxito de la unión terapéutica dependerá de todo lo que haya sucedido durante la entrevista. Bueno, pues en la entrevista médica van a haber 3 funciones elementales de la interacción entre el médico y el paciente. La primera va a ser la recolección de información, y esta va a tener el objetivo de recabar exacta y eficientemente la información que da el paciente y determinar la naturaleza del estímulo iatrópico. La segunda va a ser la respuesta a las emociones del paciente, y este va a tener como objetivo desarrollar y mantener una relación armoniosa con el paciente, reducir las interferencias, incrementar su sentido de satisfacción y aliviar la tensión. Y esto va para mejorar el resultado terapéutico. Y la tercera va a ser educar al paciente e influir sobre sus conductas, y esto tiene como objetivo que el paciente tenga una comprensión, pues la comprensión necesaria de su enfermedad y las opciones de tratamiento, y también que éste se pueda involucrar activamente en su proceso terapéutico. Bueno, pues para esto se necesitan de diferentes técnicas en cada una de las funciones de la entrevista, y esto va con el objetivo de simplificar el proceso de la educación, la investigación y la asistencia médica. Y pues ahorita voy a definir algunas de las técnicas que van a favorecer la participación del paciente de manera más activa. Bueno, la primera es la facilitación, y esta va a ser la comunicación no verbal o verbal, que va a animar al paciente a explicar más a detalle lo que ha dicho. Por ejemplo, a veces el paciente puede decir de que me duele la cabeza, pero hasta ahí se queda. Entonces puedes preguntarle
porque así puede ampliar más sobre ese dolor, dónde le duele, desde cuándo le duele. El siguiente es las preguntas abiertas, y estas van a ser para solicitar al paciente que explique en términos generales la información que quiere dar de manera específica. Por ejemplo, dígame más acerca de sus molestias. Pero también va a haber preguntas directas con las que vamos a buscar datos específicos. Por ejemplo, si empezó a tener los síntomas desde algún momento en específico, o si le duele en algún lugar específico, o sea, respuestas concretas. La siguiente es el apoyo, que van a ser las expresiones tanto verbales como no verbales, por las que el médico va a mostrar interés en el paciente y disposición para ayudarlo. Algo importante es que esta función de apoyo no debe expresarse antes de que el paciente haya expresado sentimientos. La siguiente es la empatía. Esta va a ser donde el médico demuestra que comprende y tiene simpatía por los sentimientos del paciente, pero también esta es otra función que no debe ofrecerse hasta que el paciente hable de sus sentimientos, porque no va a ser tan efectivo como se demuestra después de que ya se expresó. La siguiente es la reflexión, y va a ser cuando el médico repite o retroalimenta algo que ya ha dicho el paciente. Por ejemplo, si el paciente te dice que algo empezó después de la muerte de su madre, pues le preguntas, ¿me dice usted que los síntomas iniciaron después de la muerte de su madre? El siguiente es el respeto, en donde el médico va a reconocer explícitamente los talentos y actitudes del paciente, por ejemplo, reconocer lo que ha llevado de buena manera el proceso, o que reconoce las cosas que ha hecho para poder sentirse mejor. La siguiente es la clarificación. En esto se le va a pedir al paciente mayor información y alguna explicación adicional. Si dice que sus síntomas se presentan cuando está dormido, por ejemplo, se le pregunta cómo es que se da cuenta si es que está dormido. La siguiente es la confrontación. Esto va a poner al paciente frente a frente con sí mismo, y así va a llamar su atención acerca de algún aspecto de su conducta, de su apariencia y sus manerismos. Esto puede traer inconsistencias y contradicciones. Por ejemplo, le puedes preguntar ¿piensa usted si continuar fumando a pesar del empeoramiento de su enfisema? Esto pues hay que hacerlo de manera pues inteligente, ya que se haya establecido una buena relación con el paciente, porque como dijo Aaron en un principio, si lo haces de una manera pues que se sienta muy agresiva, o que el paciente sienta que lo estás haciendo menos o que no lo estás respetando, pues puede salir contradictorio para que el paciente se siga abriendo contigo. También es importante, creo que igual Aaron lo resumió, lo mencionó, hacer pequeños resúmenes, que es repasar la información que ya ha dado el paciente, de que el dolor comenzó en tal momento, empeora cuando hace esto, repetir todo lo que ha dicho para pues confirmar que todo lo que estás entendiendo está bien y el paciente vea que pues le estás poniendo atención. El siguiente es la interpretación. Y esta es la formulación que vamos a hacer como médicos de los datos, eventos o pensamientos que nos dio el paciente con sus propios términos, y para darnos cuenta de la interrelación entre estos. La siguiente es la legitimación. Y bueno, va a ser la declaración explícita del médico, donde va a validar las respuestas emocionales del paciente, darle a entender que a lo mejor cualquiera que estuviera en esta situación se sentiría angustiado o de la manera en la que él se siente. Otra es el silencio, y esta puede expresar muchas cosas, desde desinterés hasta querer que hable más, pero es importante porque suele conducir a la obtención de datos muy útiles, porque permite que el paciente se exprese más a fondo. O sea, si el paciente ahorita te está echando toda su historia, no lo vas a interrumpir con una pregunta, pues es mejor guardar silencio, esperar que termine y ya luego dices lo que necesites decir. Y ya la última es la asociación, que va a ser la cooperación entre el médico y el paciente para encontrar la mejor solución. En este caso, pues el paciente platica sobre su problema, el médico lo analiza y juntos, ya que hay un entendimiento, pueden encontrar pues el mejor tratamiento, la mejor solución para él. Y ya por último, algo que es importante es que las crisis emocionales de los pacientes suelen traer información importante. El llanto, la ira, pues van a ser maneras de desahogarse del paciente, va a ser catarsis. Entonces no debemos ni sorprendernos de ellos ni reprimirlos, sino al contrario tenemos que acogerlos y de manera respetuosa y favorable para así poder entender mejor a nuestro paciente. Y también otra cosa es que el paciente que está ansioso o está deprimido o tiene algún problema emocional
No va a usar, no va a usar términos médicos como depresión, ansiedad, compulsiones, obsesiones. Entonces es mejor hacerle preguntas sobre su estado de ánimo y ya de lo que conteste, hacer otras preguntas que puedan aclarar el significado de la descripción. Por ejemplo, si le preguntas si tiene miedos muy intensos o si ha tenido pensamientos desagradables o conductas repetitivas que no puede resistir, porque si le decimos tiene compulsiones, pues puede que no lo entienda. Y pues ya, esto de mi parte. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahorita les hablaré de los tipos de entrevista clínica. Bueno, en este caso tendremos 3 que se van a nombrar según la forma en la que estas se llevan a cabo. Por ejemplo, tenemos la entrevista libre, que esta hace referencia, como dice su nombre, que el paciente tiene la libertad total de explicar cómo gusta su situación. Menciona que no es viable para la atención primaria. ¿Por qué? Porque el paciente él tiene la posibilidad de decidir cómo narrar su situación y el médico como que solo lo medio dirige, pero el paciente en general va a decidir qué va a contar, lo cual no termina siendo viable porque podemos omitir muchísimos datos e información que quizá el paciente no sepa que pueden ser útiles para el diagnóstico. Lo que nos lleva a que está la dirigida o estructurada, que es lo contrario, o sea, el 100% lo contrario. Esta consta de que el médico determina el 100% el contenido de la entrevista y cómo se va a llevar a cabo. El paciente no tiene como mucha participación en esta más que resolviendo los cuestionamientos. Y este es un cuestionario cerrado y dirigido, que es más o menos lo que a veces se puede ver en nuestra técnica cerrada de preguntas de sí o no. Y aquí el médico tiene completamente la dirección de la entrevista. O sea, hace como que las preguntas claras y el paciente responde lo que pide. Y eso es todo, mientras que la semiestructurada es como el punto medio de ambas, porque el médico dirige la entrevista, pero el paciente igual como que tiene elección de cómo contarla, o el paciente puede contar y el médico va a preguntar como que datos específicos y el paciente se puede como que explayar acerca de la información y lo puede narrar de la forma en la que sea, y la estructura es más como de preguntas cerradas o abiertas. También decía que, bueno, las entrevistas van a constar de 2 fases. La primera fase es la fase exploratoria de la entrevista clínica. ¿Aquí de qué trata? Como bien dice su nombre, podemos imaginarnos que es cuando se intenta descubrir o explorar los motivos de la consulta. Ahí menciona que comprende la delimitación de los motivos de la consulta, su adecuada valoración y la exploración física o procedimientos técnicos derivados de ellos. En esta primera entrevista es importante porque se puede determinar en gran parte si el paciente va a retornar o no a una próxima. Y también es importante esta fase porque es cuando se establece como que la relación médico-paciente y es un hecho de que entre mejor relación se lleve entre el médico y el paciente, va a tener una mayor tasa de éxito en tratamiento. Aquí, ¿qué tiene? Aquí se va a organizar una consulta. Aquí cómo se va a organizar es primero se delimitar el motivo por el que se está realizando la anamnesis con una pregunta abierta. Puede ser como el principal síntoma que presenta el paciente. Y a partir de ahí se va a ir indagando más, haciendo preguntas para poder llegar al motivo principal. Y aquí es muy importante que la sensación de que el tiempo haya sido provechoso no depende tal cual del tiempo, sino depende de la calidad y la atención brindada por parte del médico. O sea, no es lo mismo 15 minutos de una entrevista muy al aire a 5 minutos de una entrevista de calidad, donde se haya podido obtener información concisa, directa y provechosa. O sea, que sea como que sirva completamente a una entrevista donde quizá el paciente explayó temas que no podrían ayudar o quizá no pueden ayudar tanto al tratamiento. Y la segunda fase es la fase resolutiva de la entrevista clínica. Esta se inicia cuando el entrevistado ya ha formulado una idea de aquello que le pasa al paciente o de la conducta más adecuada para llegar a un diagnóstico. En esta fase, pues, se definen conjuntamente los problemas y objetivos y el plan a elegir. Aquí los objetivos principales en esta fase son determinar de forma conjunta los objetivos y las otras situaciones que distorsionan la realidad asistencial. O sea, una vez que la fase exploratoria, como que el médico ya se hizo una idea general
del motivo de la consulta y cómo puede atender a esta o llevarla a cabo para dirigir mejor. Aquí ya va a centrarse y va a plantear el problema principal, lo tiene planteado, lo va a encontrar objetivos y va a definir el plan a seguir para poder trabajar sobre lo que se encontró en la fase exploratoria. Aquí ya es como con el médico, ya plantea más directamente la entrevista clínica ya para llegar al objetivo principal. Y eso es todo por mi parte. Buenas tardes. Bueno, luego tenemos... ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha muy bien. Ok. Luego tenemos las estrategias comunicacionales. En esta parte, pues vamos a tener que en la entrevista o en la consulta se va a tener acceso tanto a los síntomas que van a denotar la enfermedad, como a la percepción del estado de salud o de la enfermedad que posee el paciente. Es decir, en esto vamos a tener la subjetividad, la perspectiva del paciente, la experiencia que tiene este y su conducta con relación a la enfermedad. También vamos a poder obtener el impacto emocional que tiene el paciente, las creencias y su expectativa, y también la actitud que tiene este para afrontar el problema que está pasando, la enfermedad por la que está pasando. También al momento de la consulta, de la entrevista, va a ser un momento muy importante para poder tocar temas sobre educación para la salud, corregir las creencias erróneas que tenga este paciente. También va a ser para que nosotros podamos brindarle un apoyo emocional o alguna otra intervención psicosocial que va a ser dirigida hacia el paciente o incluso también a personas de su entorno, ya sea su familia en general. También hay que tener en cuenta que se debe tener una muy buena comunicación. Recordemos que pues todo va a ser en base a esto para que podamos nosotros llegar a un diagnóstico lo más preciso posible. Eso va a depender de la calidad de comunicación que tengamos entre el médico que se tenga entre el médico y el paciente. También ahora para llegar a esto, la siguiente, por favor. Es muy importante el cómo nosotros como médicos vamos a entrar a la entrevista, a la consulta. Ahora, antes de la consulta, hay que preguntarse a uno mismo cómo está. No sé, por ejemplo, el cómo estoy de humor, o incluso si estoy enfocado en lo que estoy haciendo, si no estoy distraído, porque muchas veces hay ciertas cosas, puede ser durante el trabajo o fuera del trabajo, que van a influir en nuestro humor, en cómo nosotros nos vamos a presentar a trabajar, nos vamos a presentar enfrente del paciente, y esto puede influir mucho al momento de, ya, o sea, recordemos que hay comunicación verbal y no verbal. Entonces, el hecho de estar de mal humor puede llevarnos tanto a contestar de una manera errónea o hablar de una manera inadecuada con nuestro paciente, hasta incluso con solo nuestra cara, pues puede influir bastante. También hay que visualizar a los pacientes de manera positiva. Esto es para pues al final son personas con las que vamos a actuar, no es un objeto, no es un objeto más que llega a nuestro consultorio, que llega a la entrevista y solo es de entra, te digo lo que tienes, tomas esto y te sales. También es importante monitorizar el rendimiento con marcadores objetivos. Esto puede ser, por ejemplo, mencionaba en la bibliografía, con nuestra caligrafía. Muchas veces pues, nosotros podemos decir, estamos bien, no pasa nada, estoy de buen humor, pero puede ser que incluso estemos cansados. Se ha demostrado que cuando una persona está cansada, tiende a empeorar su caligrafía. Puede igual incluso que estemos bostezando, que estemos muy distraídos. Y hay ocasiones en las que incluso por bostezos o por suspiros, el paciente puede malinterpretar
y puede pensar que, no sé, tal vez nos aburre lo que nos está diciendo, entre otras cosas, ¿no? Y pues, en último punto, pues dar lo mejor de uno mismo, no conformarnos en, así sea la primera o ya tengan varias veces que el paciente nos visita, pues no porque ya o sea, que nosotros digamos de que tenemos seguro al paciente, no por eso vamos a dejar de hacerlo mejor, ¿no? Sino que siempre en cada entrevista es dar lo mejor de uno mismo. La siguiente, por favor. Y pues ya como conclusión para todo este tema, en sí lo más importante va a ser dar facilidades al paciente. Esto va a ayudar para que el paciente pueda expresarse de una mejor manera, pueda comunicarse de una mejor manera, para que exprese sus pensamientos, sentimientos y expectativas. Ahora, hay que entender también al paciente o intentar entenderlo. Esto no solo es de entenderlo fisiológicamente, o sea, de qué es lo que le pasa hablando de sus síntomas, sino es igual incluyendo, como dice allá, dejar de pensar y responder en términos de enfermedad y patología y comenzar o irse más hacia la comprensión y el cuidado de la persona y sus problemas. Esto pues, va a ser indispensable, como mencionaron mis compañeros, para que el paciente se sienta más comprendido. Si el paciente siente o sea, que nosotros le estamos prestando atención, que nuestra actitud es de la mejor forma, que estamos intentando entender todo lo que a esta persona le está sucediendo, el paciente se va a sentir comprendido, se va a sentir en confianza y recordemos que la confianza va a ser indispensable para que nosotros podamos llegar a una mejor solución de sus problemas. Y también un dato importante es que en los primeros 2 minutos de la consulta, de la entrevista, se va a poder definir si la entrevista va dirigida hacia el paciente o no. Lo que mencionaba mi compañera Isabel, que ya vamos a ver si el tipo qué tipo de entrevista estamos haciendo, ¿no? Si es totalmente rígida que nosotros le estamos llevando a cabo o si estamos dejando que el paciente se exprese de una manera libre o si es, podríamos decir, 50-50, ¿no? Y pues ya eso sería todo. Muy bien. Denme un minuto, por favor. Listo, ya puedo prender mi cámara. Es que no estaba con internet de casa, pero ya. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta para sus compañeros? ¿No? ¿Seguros? Porque ahora sí van a tener que hacer una tarea. Es oportunidad de preguntar. Bueno. De todo lo que vimos hoy, que expusieron sus compañeros, en palabras sencillas, así fáciles, ¿para qué es o por qué hacemos la entrevista? ¿La entrevista médica o la entrevista clínica? A ver, ¿quién dice yo? Diana. Diana Elizabeth Rejón. ¿No está Diana? Sí, aquí estoy. Ay, Dios mío, Diana, te oigo muy lejos. Lo que pasa es que está fallando mi internet. No sé si se escucha mejor. Sí. ¿Se escucha un poquito mejor? Ya, mejor. Bueno, en sí la entrevista médica pues tiene una importancia en el tener el contacto con este otro individuo, con el paciente, y a través de ella pues comprender todo lo que presente, hablando de la enfermedad, padecimiento en su totalidad y a él como persona, ella como persona. Entonces tiene en consideración si bien lo que se va a tratar, pero también al paciente en sí.
¿no? Y pues mis compañeros mencionaron diversas partes de la entrevista, lo que sucede en un inicio, durante y al final. También las técnicas. ¿Se fue la maestra? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Porque no sé si me aparece como baja mi señal. Sí, doctora. Ok, voy a dejar la cámara prendida porque si no, siento que se corta. En un verbo, en infinitivo, lo que tiene objetivo la entrevista es conocer, ¿no? Conocer en general lo que tiene el paciente que expresarme, ajá, lo que el paciente identifica como motivo de consulta, pero también conocer lo que hay alrededor de ese motivo de consulta. Entonces, de forma general y utilizando un solo verbo, el objetivo es conocer toda esta parte de el antecedente, el momento actual, poder vincular lo que nos está comentando el paciente con el momento, en el momento actual, con todas estas cosas que ya vimos sobre familia, ¿no? Mencionaron algunas situaciones, pequeñitos ejemplos durante la exposición, bastante acertados, ¿no? En cuanto a la mecánica de cómo llevar la entrevista, las partes de la entrevista, los tipos, y cuáles, ¿no? Son las características de cada uno de ellos. Sí tenemos que tener muy consciente que nosotros no podemos siempre dejar una estructura libre o como comúnmente le llamamos a tribuna abierta, porque los pacientes suelen explayarse o la gran mayoría suele hablar, ¿no? Constantemente respecto a lo que ellos consideran más importante, que no quiere decir que no lo sea, pero no necesariamente es la parte fundamental de lo que tenemos que saber como médicos. Para el paciente, lo más importante es que le duele la cabeza. ¿Ok? Pero tiene factores para hipertensión arterial, o qué tipo de dolor, o si tiene acompañantes, atenuantes, agravantes, irradiaciones. O sea, el paciente no le importa otra cosa más que le duele la cabeza, ¿no? Eso es importante para él. Ahora, depende de nosotros cómo dirigimos la entrevista para poder obtener o conocer, como les decía, la información suficiente que nos permita establecer un diagnóstico y que tengamos esa congruencia clínico-diagnóstica terapéutica en lo que nosotros interrogamos, exploramos, llegamos a una conclusión diagnóstica y cómo actuamos posteriormente, ¿no? Sobre qué tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, y quizá otras medidas. Entonces, no siempre es posible dejar esta tribuna abierta. De hecho, lo recomendable, obviamente, es ir realizando una combinación de estos tipos de entrevistas, ¿no? Y también la parte de semiestructurada y estructurada. Si bien de primera instancia, cuando uno ve a los pacientes de primera vez, sí se recomienda mucho más poder tener una entrevista estructurada, en el sentido que uno va dirigiendo el interrogatorio respecto a los antecedentes más importantes, la sintomatología actual, los acompañantes del síntoma, y lo que pueda haber más allá de solo la persona. Aunque esta clase está centrada la entrevista en el paciente, no estamos involucrando más allá, ¿no? Como la cuestión familiar o bien otras condiciones que pueden ser patologías agudas o crónicas. Sin embargo, bueno, sí es algo que debemos de tener en cuenta. Sí lo mencionaron muy bien durante la clase, está pasando quizá por un periodo de duelo, un periodo de estrés, algún cambio de rol, o está atravesando por el inicio o el final de algún
ciclo evolutivo de la familia, ¿no? Una reciente llegada o pérdida de algún miembro de la familia, etcétera. Bueno, pues entonces podríamos establecer una asociación o una relación entre la sintomatología o la condición actual y lo que rodea a ella. Pero, bueno, volviendo al tema de la entrevista centrada en el paciente, es de vital importancia que nosotros podamos cumplir con el objetivo que se plantea al inicio, que es establecer este diagnóstico presuntivo, si es que no hay posibilidad de hacer el diagnóstico de certeza, y ser totalmente honestos. Durante la entrevista vamos recopilando esa información, pero no siempre nos es posible dar alguna respuesta o algún dato de certeza al paciente, y eso es válido. Es algo que siempre, siempre, siempre cometemos el error, ¿no? O sea, nosotros queremos o tenemos el deseo de tener la verdad y de tener todas las respuestas. Y en muchas ocasiones se llega a especular, ¿no? O se le llega a decir al paciente que no es totalmente cierto. Ese es uno de los errores principales, que yo sí quisiera que se quedaran con ello. No necesariamente tenemos que saber todo, absolutamente todo, de primera instancia, pero sí tenemos la responsabilidad de que si no lo sé o no lo recuerdo en ese momento, pues entonces investigarlo y proporcionarle al paciente opciones. En este sentido, bueno, el hecho de la honestidad, independientemente de la conducción de la entrevista, la honestidad en la que nos dirigimos al momento de intervenir con el paciente, pues es fundamental. No voy a ahondar más porque tiene que ver con su tarea, y con la comprensión del tema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que le surgiera respecto a la conducción de la entrevista médica centrada en el paciente? No, doctora, de hecho también vimos algo de esto en semiología y propedéutica, entonces ya Sí, claro. tenemos algo de una idea de esto. No, claro, y en semiología se ve y se profundiza más, ¿no? Porque obviamente en base al síntoma, entonces tengo que hacer toda esa semiología, ¿no? Por ejemplo, la famosa semiología del dolor y establecer bien una causa-efecto, si hay alguna relación o asociación y poder obviamente establecer una o dar una respuesta al paciente. Claro que sí, esta tiene mucha relación con la parte de semiología. Pero para poder aterrizar bien esto, vamos a recorrer una fecha los temas porque en los equipos así como están, bueno, sí vamos a recorrerlo, pero no el próximo viernes. El próximo viernes vamos a ver proceso salud, enfermedad, familia, como está establecido. Y el lunes 4 van a presentar la tarea que les voy a mencionar. Van a hacer una grabación, van a hacer un video por equipos, así como están ya organizados para que no se tengan que reorganizar. Con la siguiente información. Van a elaborar una condición clínica, una simulación de consulta. Para ello tienen que elaborar un guión de la entrevista médica o la entrevista clínica. Alguien, por supuesto, tendrá que ser el médico, el paciente, el acompañante, el guionista, el editor, etcétera. Todos los del equipo tienen que participar. Grabarán un video de 10 minutos en el que se observe una entrevista a un paciente, una conducción en la parte clínica y cómo aborda, ¿no?, el médico en este sentido la situación. Debemos de poder identificar todos la parte de la entrevista y al final de cada uno de los videos, bueno, pues haremos entre todos el comentario. No voy a decir yo solamente lo que se observa en el video. Todos van a tener que participar, va a ser una participación activa para que podamos establecer cuáles son las partes o las fases de la entrevista, el tipo de entrevista que se realizó y las situaciones particulares que se generen de ella. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
Yo tengo una, todos tienen que seguir en el video, ¿no? Todos los equipos tienen que hacer video. No, pero todos los integrantes salen en el video. No. Ah, No ya. todos los integrantes, no, porque yo entiendo, sí entiendo esta parte que a lo mejor algunos tienen más talento en hacer el guión, otros en la parte de editar, otros les dará pena que les graben y tampoco se les va a obligar a hacer algo que les haga sentir incómodos, pero todos los del equipo tienen que participar en la elaboración, ya sea frente a cámara o detrás de cámara. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Tiene que ser, supongo que nos reunamos, ¿no? O sea, no como una llamada grabada, tipo, yo prendo mi cámara ahorita y mi compañero también, ¿no? Es solo duda. Sí, no, sí tienen que tener una reunión. Sí les pido por favor que tengan cuidado en ese sentido. Como sea, la condición ahorita de una entrevista clínica no escapa al uso de cubreboca, ¿eh? Así lo hacemos todos los días. Así que no estaría como que fuera de la realidad. Algunos nada más, la recomendación, si llegara a tener algún síntoma respiratorio o algo el día que se vayan a ver, pues entonces hay que avisarlo al equipo y me avisan, ¿no? Por supuesto. Doctora, y en el caso de los foráneos, supongo que entonces bueno, ya casi es obligatorio, ¿no? Que ellos o editen el video o participen de otra forma, ¿no? Sí, No claro. van a salir. Sí, claro, pueden hacer el guión, pueden hacer la edición, participar, a lo mejor con aportación de ideas, etcétera. En el video tienen que especificar qué rol jugó cada quien, ¿sí? Sí, Juan. Entonces tiene que ser presencial, no puede ser como que en Teams o algo así, o sea, porque en mi equipo la mayor parte son foráneos. Pero solo necesitan 2 personas, ¿no? Un médico y un paciente. Si solo es un médico y un paciente, claro. Los otros tendrán que participar de en alguna otra manera con el equipo. Pero doctora, como comenta Emiliano, en nuestro equipo, los únicos que están en Mérida son Emiliano y Saraí, y los dos tienen, parientes de alto riesgo en sus casas, o sea, sus abuelitos. Ok, sí lo entiendo. Sin embargo, finalmente, conociendo la transmisión, ¿no? Y el riesgo de contagio, pues el hecho de que hagan una grabación no les llevaría como mayor riesgo, no se quiten el cubreboca para nada. Ahora, si ustedes tienen una propuesta para usar Teams y logran el objetivo de la tarea, se los voy a escribir ahorita que terminemos en la parte de tareas, pero si lo logran así, bueno, lo pueden utilizar. Digo, he visto obras de teatro virtuales, así que creo ahora que todo puede suceder. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Para cuándo es la fecha de entrega del video? Para el siguiente lunes, por eso les estoy hablando, comentando hoy. Les pondré las indicaciones por escrito, pero quiero dárselas ahorita de forma verbal por si hay alguna duda, es más directo, ¿no? El próximo viernes vemos la clase de procesos, salud, enfermedad, familia, sin ningún cambio, pero para el día 4, voy a ponerlo en el programa igual, para el día 4 se presentaría el video, o sea que estamos hablando que tienen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Sale? Son 5 equipos de 10 minutos. Nos llevaríamos aproximadamente unos 50 minutos más la parte de preguntas y eso nos debe alcanzar el tiempo de una sola clase para poder verlos. ¿Sí? Ok, doctora. Sí, contesté las Doctora, preguntas. solo se entrega el video, no se entrega ninguna clase de guión ni nada.
No, porque voy a escuchar el guión. Nada más tienen que especificar quién lo elaboró. Ok. ¿Sale? No, Sí, ya doctora. vemos, sí tienen que ver alguna parte de la elaboración de un estudio de familia, pero eso no corresponde a este módulo, que ya tiene que ser por escrito. Ahorita nada más, el objetivo de esta actividad es poder ver cómo integran lo que hemos visto hasta del módulo, que solo son estos dos temas, pero también la cuestión de comunicación, que es una de las partes fundamentales de toda la actividad clínica y de lo que nos rige, por ejemplo, a nosotros en medicina familiar, pues es básico poder identificar ciertos datos que nos proporciona el paciente con ese lenguaje no verbal y cómo obviamente obtenemos cierta información relacionada con la familia, ¿verdad? Que, como bien lo dijeron en la exposición, no es algo que se pueda preguntar tan fácilmente en la primera entrevista algunos detalles de familia. Sí, generalidades como con quién vive, usted a qué se dedica quizá esa persona o personas con las que vive. Son preguntas muy generales que difícilmente podrían poner incómodo a algún paciente, aunque hay sus excepciones, pero así nos podemos dar cuenta ya de qué tipología familiar es aquella a la que pertenece nuestro paciente. Podemos sacar mucho de esta actividad integrando lo que ya hemos estado platicando, ¿no? en las clases. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, yo tenía la duda de qué tanto vamos a abarcar en la entrevista. ¿En sí solo sería la anamnesis o igual vamos a tener que dar pues un diagnóstico y un tratamiento? Sí pueden integrar el diagnóstico, es lo que les comenté en la clase, ¿no? Se vale, por ejemplo, puedo ponerles un ejemplo, no quiere decir que todos lo hagan así, ¿verdad? Pero podría ser una situación en la que con los síntomas que el paciente presentara en ese momento y la exploración física que pudiéramos hacer, no nos fuera suficiente para integrar un diagnóstico de certeza. Entonces, ¿cómo vas a abordar tú esa parte de la relación médico-paciente y de la entrevista? ¿No? O sea, quiero ver y explorar cómo enfrentarían esa situación en la que digas, chispas, no tengo los elementos suficientes como para decirle o darle un diagnóstico de certeza al paciente. No es tampoco común que nos enfrentemos a ello. Y digo, en cualquier especialidad. Porque hay diagnósticos muy frecuentes, pero hay diagnósticos raros. Y esos son los que de repente nos meten en aprietos. Entonces, todo lo que es una consulta. Ajá. Perdón, disculpe. Solo una duda rápida. ¿También se incluye la exploración física o solo historia clínica y aparatos y sistemas? Se incluye la exploración física, sin embargo, aquellos que lo van a hacer a distancia, pues deberán de encontrar la manera, ¿no? Quizá intervenga un narrador, si es que no se puede hacer la exploración física porque no están en el mismo lugar, pues entonces el narrador puede explicar, ¿no? Durante la exploración física el paciente encuentra tal y tal signo o un dolor a la palpación en tal lugar, con una irradiación hacia tal espacio, con una escala visual análoga del dolor de 8, etcétera. O sea, podría intervenir un narrador que nos diga todo lo de la exploración física, si es que no es posible que lo hagan de manera presencial, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Isabel. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Doctora, la historia clínica es enfocado al padecimiento que tenga el paciente, ¿no? Porque no creo que salga en 10 minutos toda. Créeme que sí, lo hacemos constantemente en la consulta, por eso les di ese tiempo.
Digo, no es que ustedes tengan la máxima experiencia del mundo, lo sé y lo entiendo, tampoco quiero perfección, no se estresen en ese sentido. Sé obviamente que el tiempo es una limitante, pero dentro de la entrevista médico-paciente nosotros, la entrevista centrada en el paciente y en esa relación médico-paciente, nosotros tenemos que tener en cuenta, considerar todos los elementos, y uno de ellos es el tiempo. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo durante la entrevista? ¿A qué le doy más espacio? ¿A la interrogatorio, a la exploración? Sí sé que se les hace muy poquito tiempo, sin embargo, bueno, no pretendo que todos sean médicos familiares, ¿verdad? Pero dentro de mi experiencia, nosotros contamos con 15 minutos desde que entra el paciente hasta que está saliendo. Entonces, de que es posible. No digo, les digo, respeto el hecho de que ustedes no tengan esa experiencia previa, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? El asunto es que lo muestren, lo intenten, vean sus estrategias, y chequemos qué es lo que da de resultado. ¿Sí, Juan? Entonces podemos, o sea, para que solo en 10 minutos podemos como enfocarlo más a las preguntas que se relacionen con el padecimiento actual, ¿no? Que veamos relevantes, porque es que, por ejemplo, la historia clínica que vimos en propedéutica, la misma doctora nos dijo de que esta historia clínica les debe llevar como 45 minutos, porque preguntan así de que cosas súper específicas. Sí, no, por supuesto, no van a adentrarse en la historia clínica completa. De hecho, una historia clínica no solamente es una página, son varias páginas, ¿no? Todo lo de la alimentación, vivienda, zoonosis, o sea, todo eso de propedéutica, pues por supuesto que es muy importante, pero no es como se acostumbra a hacer realmente en la consulta. La historia, y no en una sola ocasión, la historia clínica en la consulta externa se construye en diferentes oportunidades, no en una sola vez. Muy distinto sucede en la parte hospitalaria. En la parte hospitalaria, cuando ingresa un paciente, por supuesto que se hace una historia clínica completa, y cuando están en el internado les va a tocar hacer todas las historias clínicas del mundo, porque nadie más hace historias clínicas más que el interno. Y el estudiante quizá de cuarto o quinto año también participe, ¿no? Pero durante la consulta es distinto, por eso tenemos que enfatizar en ello. No se estresen, tampoco es como para que lo hagan al 100%, para eso estoy yo, obviamente para ayudarles y dirigirles en lo que es posible y no realizar durante una consulta, ¿no? No es posible, Mari Carmen, ver todo lo de la historia clínica en una sola consulta. Por eso tienen que enfocarse y hacer bien el guión. Es decir, cuando llega el paciente, todos tienen familiares y todos han sido pacientes, me imagino, en algún momento, incluso si no del área médica, del área dental, incluso en una óptica, no lo sé, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos preguntan? ¿A qué vienen? ¿Qué puedo servirle? Etcétera, ¿no? Es la pregunta de entrada. Y de ahí, bueno, ya hay que ver nosotros cómo estructuramos el seguimiento o las preguntas subsecuentes. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ok, de nada. Muy bien, Jesús, dime. Sí, mi pregunta es que si, por ejemplo, al inicio de la consulta y así, hay que preguntar todo lo de antecedentes patológicos, no patológicos y todo lo que conlleva con eso, o sea, por el tiempo lo digo, más que nada. Así es, pues ustedes van a tener que determinar lo que es más importante. Ajá. Ejemplo, hay que saber identificar bien el grupo etario de la persona, si es hombre, si es mujer, a qué edad pertenece, cuáles serán esos factores de riesgo de acuerdo a la edad y al género que yo tengo que tener en mente desde que entra mi paciente por la consulta. Si yo veo entrar a medicina familiar a una mujer, que está entre los 25 y 45 años de edad, en una vida, en una etapa de vida reproductiva,
y quizá con vida sexual activa. Entonces yo me pongo a pensar inmediatamente cuáles pueden ser sus factores de riesgo desde que atraviesa la puerta de la consulta, aunque no sé cuál es su motivo todavía, ¿no? Tiene riesgo alto para cáncer de mama, cáncer cervicuterino, observo si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, observo el color de su piel, observo su arreglo, su conducta, si es decidida, si entra tímida, si está arreglada. Todas esas cosas suceden en nuestras mentes en pequeños minutos y no he preguntado absolutamente nada, ¿no? Entonces, obviamente, si llega la paciente y me dice, doctora, lo que pasa es que, no sé, tengo un mes que me duele mi hombro, ajá, y en los últimos 3 días como que ya siento que hay un pequeño pinchazo cuando trato de elevarlo. Sí, me explico, Jesús. Entonces, mi interrogatorio va a ir dirigido hacia ello, hacia ese síntoma que me está manifestando la paciente, y quizá en ese momento preciso no me sea tan relevante el poder indagar si come frutas o verduras 3 o 4 o 5 veces a la semana, si tiene convivencia con animales, pero a lo mejor sí me interesa investigar si realiza ejercicio, qué tipo de ejercicio y con qué frecuencia, y a qué se dedica, si es obrera, si es costurera, si es profesora, si se dedica al hogar. Ese tipo de preguntas que tenemos que delimitar y aprender a hacerlo dependiendo de cada paciente. Por eso se entra en el paciente, porque la historia clínica es completamente general, ¿sí o no? O sea, es una estructura de historia clínica para todos, con sus particularidades en niños, por ejemplo, o la historia clínica obstétrica, pero es como un machote. La entrevista clínica centrada en el paciente tiene mucho que ver el motivo de consulta que llevó a ese paciente a ir conmigo. Y sobre eso establezco y elaboro mis preguntas. No sé si me expliqué. Sí, doctora, gracias. En ese sentido, claro que es importante, por ejemplo, preguntar alergias, ¿no? Si me está diciendo que tiene dolor y lo que ella quiere es que yo le quite el dolor, independientemente de que lleguemos a la razón de origen de ese síntoma, bueno, finalmente sí le tengo que dar algún tratamiento analgésico y es de vital importancia saber si tiene o no alergia a algún medicamento o antecedente, ¿no? De haber presentado algún síntoma con la ingesta de algún fármaco. Otro antecedente muy importante que se debe preguntar si tiene problemas, por ejemplo, como gastritis, úlcera duodenal o alguna otra cuestión digestiva para saber qué tipo de fármaco le voy a indicar. Eso es importante, ¿no? Quizás si esté tomando algún otro medicamento. Son preguntas breves que me orientan en específico a ese paciente. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda en ese sentido de la actividad? La voy a escribir por si hubiera Doctora. algo. Dime. Ajá, igual tengo otra duda, porque recuerdo que en algún momento, no recuerdo exactamente quién lo dijo o de dónde lo leí, que en en una consulta pues verdadera, primero es el padecimiento actual y luego todo lo demás que le pregunta el paciente. ¿No? O sea, primero se sabe, o sea, se pregunta por qué vino a la consulta. ¿En ese orden lo hacemos, en donde primero el padecimiento actual y luego todo lo demás? ¿O como nos lo han enseñado, de primero todas las preguntas y ya de último el padecimiento actual? No, como es la vida real. Lo que pasa es que sí, como nos lo enseñan, les digo, tiene una estructura muy específica, pero no es posible hacerlo así. Y dependiendo del servicio en el que estén, es muy distinto cómo nos dirigimos en una entrevista clínica en urgencias, cómo nos dirigimos en una entrevista clínica en una consulta en general, ¿no? Porque todas las especialidades tienen consulta. Cómo nos dirigimos en una entrevista clínica quizá a lo mejor ya en un ambiente intrahospitalario como piso, ¿no? O como el área obstétrica, muy particular, como se los mencioné, la parte de los niños. Tiene que ser como es la vida real, es decir, el paciente llega
y lo primero que a él le interesa y lo primero que debemos de preguntar es ¿cuál es el motivo de su consulta? Porque si no nos vamos a perder y ahí se nos van a ir los 10 minutos preguntándole otras cosas que no nos van a orientar a cuál es su padecimiento actual. Entonces, se centra la entrevista centrada en el paciente, obviamente se centra en ese motivo de padecimiento actual. Alrededor de ello vamos formulando el resto de las preguntas y alrededor de ello vamos nosotros al mismo tiempo planificando nuestra exploración física. Ese ejemplo que les puse de la señora de la edad reproductiva que le duele el hombro, si me dice que es obrera, entonces tendrá algunos factores de riesgo asociados. Si me dice que es ama de casa, otros tantos. Ahora, si tiene hijos, ¿qué edad tienen esos hijos? ¿Son pequeños? ¿Son grandes? La edad a lo mejor contribuye, ya que tiene que quizá cargar a alguno de ellos, etcétera. No sé si logro transmitirles la importancia de esa valoración inicial basado en el padecimiento actual, en el paciente. Sí, doctora, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Los que están despiertos, ¿verdad? Porque quién sabe, se me hace que unos están en su hamaca. No, No, pero como todo creo. está claro. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Adelante, pueden preguntar. Si no hay más, entonces les escribo las indicaciones. Va a aparecer en el área la voy a poner en el área general, porque si lo pongo en el área de tareas y vence el tiempo, va a quedar como tarea pendiente. O como es en equipo, no la va a estar subiendo cada uno, ¿verdad? No van a subir varias veces el mismo video. Entonces, lo voy a poner en general para que todos puedan leer la indicación. Y pues todos lo van a presentar para el siguiente lunes 4 de octubre, ¿ok? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, para tener estos temas, y listo. Pues nos veríamos el próximo viernes, normal. Hasta ahora no tengo ningún cambio. Cualquier cosa yo les aviso, ¿sale?